tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con Elastic Container Services en Fargate, en Amazon Web Services. Vamos a crear una imagen basada en una aplicación que tenemos en GitHub y vamos a desplegarla dentro de nuestro clúster de Elastic Container Services. Actualmente dentro de la plataforma de Amazon Web Services, dentro de la consola, dentro de mi cuenta, tenemos algunos recursos que ya he creado previamente para poder agilizar el tema tiempo y que el video no se haga tan largo. Por un lado tengo un par de roles, el Command Host Role para poder conectarnos de forma remota al Command Host, que es este equipo que tengo por acá, ¿sí? Y por otro lado también tengo que a través de él vamos a hacer todas las ejecuciones de comandos. Todo lo vamos a hacer por CLI o Command Line Interface para desplegar lo que es dentro de ella misma, crear lo que es la imagen de Docker y hacer las pruebas y por supuesto hacer el despliegue posteriormente en un clúster de, como les comentaba, de Elastic Container Services y bueno, hacer todas las pruebas allí. Pero ya tenemos todo lo que son lo que es el rol de el Elastic Container Services Task Execution Role ya está previamente creado. Tenemos todo lo que es la infraestructura, tanto la VPC como el Internet Gateway, como las tablas de enrutamiento para acceder, por supuesto, a esta subred que es donde está la del Command Hubs Subnet y donde está la instancia. Y pues tenemos ya creado lo que es el Application Load Balancer con sus tablas de enrutamiento para que a través de esta tabla de enrutamiento podamos acceder a las instancias donde van a estar ejecutándose el clúster o las subredes donde vamos a colocar las zonas de disponibilidad de nuestro Fargate, ¿sí? Entonces, bueno, al final, después de que tengamos ya esta infraestructura creada, vamos a tener justamente esto, ¿de acuerdo? Vamos a tener por un lado el Elastic Container Registry, donde va a estar almacenada la imagen que vamos a desplegar localmente en esta instancia. Vamos a hacer un push hacia nuestra Elastic Container Registry para posteriormente crear nuestro cluster de Elastic Container Services para poder ejecutar desde allí el servicio y los task definition que vamos a hacer. Van a ser dos asociados al servicio. Recuerden que el task definition viene siendo como un pod, ¿sí? Dentro del lenguaje de Kubernetes viene siendo un pod. Aquí se le llama task definition. Y estas, estas tareas o estos contenedores van a estar siendo ejecutados localmente dentro de la subnet 1 y la subnet 2. Ambas subnet están en diferentes zonas de disponibilidad para garantizar así lo que sería, por supuesto, de la alta disponibilidad. Todo esto, por supuesto, va a ser de forma serverless porque el clúster de Fargate, el clúster de SS va a ser en modalidad Fargate, no va a ser a nivel de instancias, ¿ok? Bien, entonces ese es el panorama inicial. No quiero extenderme mucho con la explicación, así que vamos a irnos aquí a la consola, ¿sí? Para poder hacer justamente todo eso que acabamos de decir, ¿de acuerdo? Bien, inicialmente vamos a conectarnos a la instancia. Yo por aquí la tengo ya lista, la del Common Host. Recuerden que nos vamos a conectar justamente a esta instancia que tenemos por acá, de acuerdo, y aquí vamos a hacer absolutamente todo, ¿no? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es verificar los de las versiones que tenemos, ¿de acuerdo? Fíjense que tenemos, por ejemplo, ya instalado Docker y Git. Docker la versión 20.10.17 en el momento de la grabación de este video, y Git la 2.37.1. Vamos a verificar en qué ruta estamos en user bin, en esta AMI Linux que estamos utilizando en este Common Host, y vamos a descargar aquí mismo, vamos a descargar y clonar este repositorio. Aquí se los voy a mostrar y se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes también puedan acceder a este repositorio. Este es el que vamos a descargar y vamos a desplegar una pequeña aplicación, un videojuego súper sencillo vía web para poder hacer la prueba, ¿ok?
Entonces vamos a irnos aquí a nuestra máquina local y vamos a descargar ese repositorio. Si le echamos un vistazo al repositorio, vamos a ver que tenemos allí pues el contenido clonado adecuadamente, y veremos pues por supuesto nuestros resultados. Recuerden que esta máquina ya tiene Docker, ¿sí? Para poder ejecutar nuestras imágenes de contenido, y ya tiene Git completamente instalado. Ahora vámonos a esa carpetita que acabamos de descargar, ¿sí? Estamos aquí en la carpeta 2048, que es la carpeta que se descargó. Recuerden que aquí está este fichero, y ahora estamos directamente en él, ¿no? Bueno, vamos a crear nuestro primer Dockerfile, ¿sí? Y aquí en el Dockerfile vamos a colocar este archivo de Docker, simplemente para que tenga la base de Nginx y que sencillamente copie, ¿verdad?, lo que tenemos en ese repositorio que hemos descargado en esa ruta, y que lo exponga por el puerto 80. Vamos a guardar. Ya tenemos ahí el archivo de Docker, y ahora vamos a construir, bueno, verifiquemos que estemos allá adentro, ¿no? Estamos ahí, todo bien. Ahí está el archivo de Dockerfile creado justo en este instante, y para evitar estar colocando sudo cada momento, vamos a ejecutar este comando para que se nos haga la vida un poco más fácil, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces ahora vamos a verificar que no tenemos ninguna imagen en este equipo. No hay absolutamente ninguna imagen. Ejecutando el Docker Image no tenemos absolutamente nada, así que vamos a crear nuestra primera imagen, ¿sí? Siempre importante el punto al final para que tome referencia al Dockerfile. Estamos haciendo un Docker build y con ese nombre, web 2048. Ya tenemos ahí la imagen creada. Si hacemos otra vez de nuevo un Docker Image, vamos a poder ver que tenemos las dos imágenes, la base que estaba en el Dockerfile, que era un Nginx, y la nueva que acabamos de crear nosotros, con este tamaño, 143 megas. Muy bien, ahora de que tenemos esas imágenes, vamos a ejecutar nuestra imagen para poder acceder a ella, ¿no? Vamos a ejecutar un Docker run. Ya tenemos ahí nuestro primer contenedor ejecutándose, con lo cual si usted por ejemplo ejecuta un Docker container ls, va a poder validar que tenemos nuestro primer contenedor en este equipo y está en funcionamiento. Recuerden que el comando que ejecutamos fue un Docker run detach mode, interactive mode, y lo colocamos por el puerto 80 para poder acceder a ella, ¿no? Así que el contenedor se está ejecutando en este momento y va a estar ahí en ejecución para nosotros poder acceder a ella. Vamos a ubicar la dirección IP de este contenedor. Bueno, en este caso de nuestra instancia donde se está ejecutando este contenedor, que es esta, y si accedemos a esta dirección IP en este momento, vamos a poder por supuesto visualizar nuestra imagen, nuestro juego. Por supuesto, a nivel de infraestructura ya está configurado todo lo que es el security group para los permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que me importa que ustedes vean acá es que creamos una imagen, ejecutamos un contenedor y estamos ejecutando localmente en una instancia dentro de Amazon Web Services. Pero lo que buscamos es que con esta imagen ya previamente creada, que posiblemente usted tenga localmente en su Mac, en su Windows o en su Linux, quiera desplegarla en un repositorio común que pudiera gestionar y compartir con otros colaboradores, ¿no? Así que vamos a hacer justamente eso. Vámonos a crear primero un Elastic Container Registry para poder mantener centralizada allí todas nuestras imágenes de forma segura, ¿no? Entonces para esto vamos a conectarnos desde esta máquina hacia nuestra consola, suponiendo que estamos local en un equipo desktop. Así que vamos a hacer un Amazon Web Services configure. Vamos a colocar el access key. El access key aquí no es necesario porque estamos dentro de la consola, alguna máquina que está dentro de la consola, así que voy a dejarlo que no, y aquí voy a colocar la región que vamos a estar trabajando va a ser la de Oregon. Así que voy a colocar aquí la de US West 2, y el formato, vamos a trabajar en formato JSON, ¿verdad? Para que trabajemos más cómodo en esa manera. Entonces vamos a crear nuestro repositorio. Ejecutamos un Amazon Web Services Elastic Container Registry. Creamos un repositorio con este nombre. ¿De acuerdo? Si usted, por ejemplo, accede aquí a la consola y se busca a Elastic Container Registry, por ejemplo, va a poder visualizar que tenemos este nuevo
repositorio, ¿verdad? Perfecto, excelente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos el repositorio, vamos a verificar cuál es el nombre. Si lo queremos ver vía interfaz de comando, este sería nuestro repositorio, así que vamos a copiarlo porque lo vamos a necesitar más adelante y vamos a pegarlo por acá con estos otros datos que vamos a requerir en un momento. Entonces ya tenemos el Elastic Container Registry totalmente configurado y por supuesto tenemos el URL, así que vamos a declarar una variable para mantenerle que sea mucho más cómodo para nosotros toda esa ruta que queda en esta variable, que es la variable repository underscore URI. Así que ya tenemos esa variable declarada para posteriormente autenticarnos en ese repositorio que tenemos en Amazon Web Services. Para esto vamos a declarar las variables de la cuenta, la variable de la región y lo que sería la autenticación. En vez de usar docker login, vamos a ejecutar un get login command para poder autenticarnos directamente en nuestro Elastic Container Registry. Ya estamos autenticados, así que ahora a continuación vamos a etiquetar nuestras imágenes. Recuerden que si usted verifica en este momento las imágenes, va a darse cuenta de que tenemos dos, pero no están etiquetadas con nuestro Elastic Container Registry. Vamos a etiquetarlas en este momento. Vamos a etiquetarla con el nombre de Web 2048 y la etiqueta Latest. Así que si ejecutamos otra vez un Docker Image, vamos a ver que tenemos nuestra imagen igual, exactamente igual, pero con esta nombre del repositorio y la etiqueta Latest, ¿no? Así que bueno, tenemos esa imagen allí. Ahora lo que vamos a hacer es un Docker Push para desplegarla dentro de nuestro repositorio en Amazon Web Services, que es nuestro Elastic Container Registry, ¿sí? Así que ya la imagen está arriba, la misma imagen que creamos en Premises está arriba, o simulando que estamos en Premises, arriba en el Elastic Container Registry. Vamos a echarle un vistazo. Si usted puede darle aquí un Elastic Container Registry Describe y le va a, por supuesto, mostrar con este comando pues, toda la información de su imagen que ya está dentro de nuestro repositorio, ¿de acuerdo? Muy bien, ya con la imagen arriba totalmente funcional, vamos a crear nuestro clúster de Elastic Container Services. Vamos a crear el clúster justamente ahora. Ya está listo, así de rápido es esto, que tenemos el comando para crear el clúster y aquí tenemos el output de que está totalmente creado, ¿verdad? Bueno, ahora después de tener el clúster totalmente configurado, vámonos a la ruta raíz, porque aquí vamos a verificar que tengamos declarada la variable de nuestro Elastic Container Registry. Y ahora vamos a crear un task definition, o sea, un task definition manifest o un archivo .json, donde vamos a declarar cómo va a desplegarse nuestro contenedor o nuestro servicio dentro de nuestro Elastic Container Services en Fargate, ¿no? Vamos a crear un archivo que se llama taskdefinition.json y aquí vamos a crearlo, mejor dicho, a crear nuestro task definition. Tiene todos estos valores, espero que se pueda ver bien en el video. Y lo que voy a hacer es sustituir varias cositas aquí. Primero voy a sustituir ya estos valores, lo que sería, como les mostraba en un momento un poco más temprano en el video, estos roles ya están creados previamente. Sí, hay varios valores que ya están preconfigurados para este ejercicio para hacerlo lo más rápido posible. Lo que es el execution role ya lo tengo, el task role ARN ya lo tengo y por supuesto nuestro repositorio. Así que vamos a copiarnos el repositorio que tenemos acá. Vamos a sustituirlo aquí donde dice image. Vamos a borrar este y vamos a colocar el nuestro, ¿sí?, que hemos creado hace un momento. Igualmente vamos a hacer lo mismo, quitamos este espacio por acá, con el task role y el execution role ARN, ¿sí? Para esto vamos a necesitar este valor que ya tengo por acá, que sería el execution role ARN. Ya está previamente creado con lo necesario, así que lo vamos a sustituir aquí en estas dos partes, tanto en el task role ARN como en el execution role ARN. Vamos a pegar por acá e igualmente aquí. Vamos a
modificar este execution role ARN y vamos a colocar el que yo tengo configurado para efectos de este laboratorio, que sería este caballero de acá. Lo pegamos y listo. Entonces tenemos el task role ARN y el execution role ARN más el nombre de nuestro repositorio, ¿no? La imagen se va a llamar de esta manera, va a estar expuesto por el puerto 80 y bueno, va a tener todas las características de Fargate, y vamos a colocarle aquí unos recursos: 256 de CPU, un cuarto de core y memoria 512. Ok, vamos a guardar este archivo, vamos a salvarlo y ya lo tenemos ahí configurado. El archivo, como se dieron cuenta, se llama, vamos a colocarlo aquí para que lo puedan ver mejor, es el taskdefinition.json, ¿no? Muy bien, después de tener el archivo creado, vamos ahora a ejecutarlo, ¿sí? Vamos a ejecutar el comando de que tenemos aquí, se los muestro. Sería un Amazon Web Services register task definition y llamando al archivo que hemos creado para que cree este task definition. Ya está aquí completamente configurado nuestro task definition, y lo que vamos a hacer a continuación es crear ahora un servicio, ¿sí? Vamos a crear el servicio ejecutando lo que es el archivo vim, ¿sí? Y el nombre del archivo voy a colocarle web 2048 _services.json, similar a como hicimos en el anterior. Accedemos a este nuevo archivo que vamos a crear y vamos a definir aquí en este manifiesto cómo va a estar estructurado este servicio. Vamos a sustituir un par de valores aquí. Vamos a sustituir el que es el target group ARN, que ya lo tengo configurado. Me copio mi valor del target group ARN y lo vamos a sustituir acá arriba en el target group ARN. Vamos a hacerlo justo acá. Vamos a borrar todo esto y vamos a cambiarlo, ¿verdad? Actualizarlo por el que ya yo tengo creado para esta demostración. Vamos a sustituir el valor de lo que sería las subredes, ¿sí? Las subredes que tenemos aquí creadas son estas dos, tanto la subred pública 1, vamos a colocarlo por acá, y igualmente la subred 2, que ya está creada igualmente como les mostraba inicialmente en la imagen, ¿no? Así que tenemos la subred 1 y la subred 2. Vamos a configurar también el security group, que ya está configurado, que es este. Vamos a colocar su ID y vamos a sustituirlo aquí en este manifiesto, en este archivo para crear el servicio, y así quedaría. Ok, entonces tenemos esos valores. Vamos a guardar este valor acá. Ahí se me fue un pipe, perdón, no se nos escape. Vamos a guardar y listo. Ahora lo que vamos a hacer es sencillamente ejecutar este comando para que se cree un nuevo servicio. ¿Sí? Ejecutamos un Amazon Web Services Elastic Container Services Create Services y que llame a este archivo que acabamos de crear. Esperamos un poco, ya el servicio se acaba de configurar. Podemos echarle un vistazo, haciéndole por ejemplo un describe, si es que quiero verlo nuevamente, y le muestro la misma información. Así que con eso ya hemos creado todo como tal. Si nos vamos por ejemplo a nuestro Elastic Container Services, va a usted poder observar que tenemos ya creado nuestro cluster, tenemos un servicio, tenemos dos tareas pendientes, y aquí está el servicio que hemos configurado en este momento, y tenemos los tasks. Los tasks, uno está en running, otro está en pending. En un momentito este ya se va a colocar en running, ¿sí? Pero ya está todo totalmente configurado. Ya ambos están en running. Y ahora si usted por ejemplo se va a su application load balancer, que como les comentaba ya esto está preconfigurado, aquí accedemos al enlace de nuestro load balancer, que sería este caballero que tenemos acá, y accedemos hacia él. Este es la que se está ejecutando localmente en nuestra instancia, y si ejecutamos el balanceador de carga, aquí vamos a esperar unos segundos hasta que pueda mostrarnos, por supuesto, la aplicación funcionando. De esa manera pues hemos creado nuestra imagen
localmente en una instancia, hemos desplegado la imagen a un Elastic Container Registry, hemos creado nuestro clúster y por supuesto hemos accedido a nuestra aplicación. Así que con eso pues tenemos un poco más de información para trabajar con esta arquitectura que ya hemos desplegado, ¿no? Sencillamente tenemos configurado todo esto, que es la arquitectura ya definida. Tenemos nuestro Elastic Container Registry funcionando, nuestro cluster de Elastic Container Services activo en modalidad Fargate. Tenemos nuestro servicio, nuestro Task Definition, y ambos están ejecutando los dos containers que definimos en el servicio en diferentes zonas de disponibilidad, en diferentes subredes públicas balanceadas, por supuesto, por nuestro Application Load Balancer, ¿sí? Recuerden, aquí cuando ejecutamos el servicio, recuerden ustedes que hay una opción dentro del servicio como tal para poder indicarle cuántas, ¿verdad? Aquí arriba recordarán cuántas, el nombre del servicio, por ejemplo, y cuántas, vamos a ver por aquí, cuántas cantidades deseadas vamos a tener, ¿no? De contenedores o tareas o pods, por si les quieren decir acá en lenguaje de Kubernetes. Así que bueno, excelente. Con eso hemos terminado y pues será hasta un próximo video. Muchísimas gracias.